Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos de nuevo, hoy día en Jampos. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí hoy día estoy en Jampos. Jampos no es tan lejos de Copiapó, son como 40 kilómetros en distancia a Copiapó y Jampos sí es algo importante, o mejor dicho, era algo importante. Hoy día Jampos se ve bastante en ruinas, pero en realidad Jampos es mucho más grande y claro, tenía una importancia bastante en los tiempos pasados. Hay que recordar, aquí en este sector siempre era un eje importante infraestructural, siempre tenía una importancia los caminos, por ejemplo, entre Tres Puntas a Copiapó, ¿no? Eso sí era la primera eje o camino para que la gente y la carga llegaron de Tres Puntas a Copiapó y viceversa. El camino más corto, después Jampos perdió su importancia justamente con la construcción del ferrocarril a Puquios. Claro, ahí era más rápido, más fácil para caminar de Tres Puntas a Puquios. Después Jampos tenía otra importancia porque 1908, 1910 se construyó la línea longitudinal y claro, Jampos tenía una estación. Eso es donde estamos, que se ve como Jampos siempre aquí a la carretera y esa es la estación nomás de Jampos aquí arriba en la llanura. El pueblo, el antiguo pueblo está abajo en la quebrada de muy difícil acceso. Vamos a ver eso después, ¿no? Y claro, esta estación Jampos era una estación de no tan importancia, digamos, ¿no? Pero ya Jampos perdió al fondo su importancia como paraje, como lugar de descanso hasta de pernoctación para los viajeros a Tres Puntas, ¿no? Y después también hay indicar continuó su importancia porque aquí al lado mío se escucha eso un poco, va el camino de Copiapó a Inca de Oro hoy día. Eso sí, hasta 1974 era la Panamericana. Y en realidad me faltó el primer paso, no tan lejos aquí, sí, un poco sí, como 15 kilómetros, 10 kilómetros, pasó el camino del Inca, ¿no? Eso capaz era la primera idea de un eje infraestructural principal aquí en este sector. Entonces, este sector aquí realmente tiene una historia profunda, una historia continua, que en realidad ahora en los años, pongamos 80, 70, 80, se perdió o terminó. Aunque hoy día el camino a Inca de Oro igual es importante. Vamos a revisar este sector, al primero aquí la estación o el sector de la estación y después vamos a ver el pueblo antiguo abajo. Ahí nos vamos. Bien, aquí todavía cerca de la carretera se nota los restos, realmente los últimos restos de la ex estación de Jampos, ¿no? Aquí estoy justamente encima del trayecto. Yo tengo fotos donde todavía estaban los rieles, todavía estaba bastante las durmientes, ¿no? Pero ahora aquí nada, solamente los restos tristes, hay que decirlo, los restos tristes de la línea de Copiapó a Inca de Oro, la línea tan
emblemática en su época, ¿no? Para conectar todos los centros mineros aquí entre Copiapó y Diego de Almagro, ¿no? Y eso se quedó. Vamos a ver que se ve de esta estación todavía. Mira ahí dos líneas paralelas, ¿no? Muchas veces estas estaciones eran operativas, ¿no? Operativos. Hay un estanque de agua, ¿no? Y otra casa. Eso sí se quedó nomás. Ya difícil reconocer todo acá, ¿no? Bien, es una construcción más moderna. Eso sí. Años 60, creo. Entre estación y valle, la quebrada Jampos, también hay otro sitio aquí donde estoy ahora, un tercer sitio entre medio igual, interesante, igual, seguramente algo de la misma instalación de Jampos. Aquí voy a entrar, claro, hay artefactos aquí, ¿no? Y bueno, adobe, seguramente mucho más grande en su momento, ¿no? Aquí, con suerte, encontré un antiguo sendero que bajó de la estación, digamos, al antiguo pueblo Jampos. Vamos a ver cómo se ve todavía. Vamos a ver. Ese camino seguramente juntó la gente arriba con el manantial abajo de agua. Algo así tenía como función para llegar al agua, porque impresionante este sendero. Ahí sube, vamos a subir de nuevo y aquí abajo, eso era Jampos al fondo. Aquí abajo se ubicó, más allá, detrás de la curva, se encuentran las casas que describen los viajeros, el Troitla, otro, ¿no? Y eso aquí abajo era el camino principal hacia Tres Puntas, de Copiapó a Tres Puntas, por ahí abajo. Claro, porque hay agua acá, ¿no? Hay manantiales y eso sí era conveniente para usar este afluente, por lo menos este tramo acá hacia abajo. Después lo cambiaron eso y todo este sector aquí abajo quedó abandonado y en realidad un poco en olvido. Bueno, vamos a bajar ahora a la quebrada para realizar una pequeña caminata a los sitios de interés. Bien, aquí no hay nada más para avanzar con el Watts, ni el Watts podría por ahí. Y bueno, no es tampoco necesario. Vamos a hacer una pequeña caminata para ver qué nos queda de las ruinas de Jampo. Ya, casi una broma, pero típico desierto, casi imposible penetrar este arbustos. Ahí está el autito, la quebrada, pero ahí ya tengo camino, ojalá. Ya, ahí estoy en la quebrada Jampos. Bastante bonito, bastante bonito. Aquí realmente era el pueblo, ¿no? Aquí el original sitio donde los viajeros de Tres Puntas, como yo ahora, en el mismo camino, a pie, en caballo, llegaron. Ahí tenemos una de las casas del fondo o de la paraje donde la gente realmente tuvo que descansar para estos viajes realmente complejas de Tres Puntas
a Copiapó. Ahí está. Y claro, se nota la cosa no es menor. Ya, aquí llegué al verdadero lugar Jampos, donde realmente era el paraje, el pueblo Jampos, aquí debajo de la quebrada, hoy día, digamos, casi inaccesible con vehículo, hay que caminar 2-3 kilómetros, ¿no? Y ahí llegué. Y claro, es al fondo bastante impactante porque hay los relatos de Paul Treutler y de otros viajeros, como lo indican, como lo ven, caminos difíciles en esta época con sus pertenencias, hay que decirlo también, con capaz carga para vivir en Tres Puntas, o sus minerales o sus productos aquí pasaron en esta quebrada, ¿no? Aquí vemos ahora bastante bien las construcciones y claro, nos fijamos o vamos a fijar, el tamaño es bastante avanzado, bastante grande y además veamos la forma de construcción está bien, ¿no? De acuerdo de la importancia de este lugar en tiempos pasados. Construcciones de rocas, como siempre, ¿no? Claro, ya desgastando porque aquí, claro, está en plena quebrada. Muy activa la quebrada, arriba no tanto, ¿no? Por eso capaz cambiaron el trayecto del ferrocarril. La discusión era, por si acaso, para poner aquí adentro el ferrocarril. No lo hicieron porque en 1904 tenían lluvias fuertes y probablemente eso era punto de decisión para no hacerlo aquí por la quebrada, ¿no? Aquí, eso sí, las ruinas, se nota la importancia, ¿no? Adobe, tenemos aquí construcciones de adobe y varios espacios más encima, ¿no? Con cemento, muros bien gruesos, ¿no? Y eso llama atención. Vamos a subir un poquito aquí, claro. Eso sí se ve bien. Sería interesante cuánta gente pernoctaron aquí, en qué forma, las camas juntas. Realmente impactante. Uno podría casi escuchar las voces de los viajeros. También hay que indicar, muchos de estos trabajadores, ingenieros, negociantes, eran extranjeros, eran de Alemania, Paul Treutler, hay varios que llegaron, ingleses. Y eso, uno de sus primeros parajes aquí en el desierto, bueno, ¿no? No sé, una persona de 1850, yo no sé qué tipo de vida tenía, que esperó acá, ¿no? Pero bueno, la búsqueda a plata, la minería lo atrajo aquí a este lugar como una etapa principal a su destino, Tres Puntas. Claro, siempre epidota, inclusiones de epidota o epidotización, tal cual, ¿no? 10 centímetros tiene este trozo. Y claro, diques. Siempre hay diques microteoríticos con epidota y clorita también algunas veces, ¿no? Son abisales, ¿no? Tabulares,
microdiorita entonces, en este caso no es porfírico, microdiorita nomás. Ahí bien bonito se ve el contacto de los diques o del dique acá a la roca de caja, esta andesita epidotizada de 55 millones del complejo Cachiyuyo, Jampos, ¿no? Aquí muy bonito el contacto. Muy. Aquí podría ser el sector del Treutler, donde tiene su relato. Si estamos en Jampos, en la quebrada de Jampos, hay que hablar de Paul Treutler. Paul Treutler era ingeniero en minas de Waldenburg, o hoy Wallbrüch, ubicado en Silesia, Polonia. Treutler llegó en 1852 a Copiapó. Tenía un laboratorio para analizar minerales. Además, era dueño de varias minas en Tres Puntas. En su libro 15 años en Sudamérica describe una situación peligrosa en la quebrada Jampos. En su camino vuelta a Copiapó encuentra una persona seriamente herida por delincuentes que robaron sus pertenencias y el dinero para pagar a los mineros en Tres Puntas. Inmediatamente el mismo Treutler quedó como próximo objetivo de este antisociales. Solamente su reacción inmediata y una fuga casi lista para una película del salvaje oeste, incluyendo tiroteos, se salvó finalmente. Bueno, hay que indicar los textos de Paul Treutler en este libro no siempre reflejan la realidad. Es probable que usó historias verdaderas de otras personas y noticias de esta época. Agregó una cierta porción de acción con el objetivo de dramatizar los textos de su libro. Capaz, en otro video vamos a analizar las historias de Paul Treutler más en detalle. Otra ruina más, un poco más abajo, ¿no? Algo de minería, parece. Aquí al lado. Bueno, algo es algo. No mucho. Una pequeña veta, claro, y algunos artefactos acá. Como aquí no hay tránsito, no hay tráfico, se ve un poco más probable de hallazgos de esta forma. Bien, ahora la vuelta en la quebrada Jampos. Bueno, lamentablemente yo bajé la ida, que no es una buena idea. Ahora tengo que subir. Bueno, las quebradas son bien inclinados. Aquí uno tiene la decisión, no tiene la posibilidad. Mejor para subir al primero, por supuesto, y a la vuelta bajando. Pero en este caso, aquí no era posible. Significa, yo quería ver este sitio y el acceso más cercano, el único acceso en realidad cerca, era desde arriba, ¿no? Bien, vuelta en el auto. Boah. El desierto hace calor, mucho calor. Eran como 4 kilómetros, 5 kilómetros ida vuelta. Yo creo, bueno, en pleno verano, a la 1 en la tarde, capaz no el mejor momento, pero mejor así que lluvia. Bien, y siempre algo único, hay que tomar alto líquido, ahí sí vamos a continuar. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy, de aquí de Jampos, cerca de Copiapó. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.